Capítulo 28. Medios de circulación y capital. Concepciones de Tooke y de Fullerton. La diferencia entre circulación y capital, tal como la presentan Tooke, Wilson y otros, y en la que aparecen revueltas y confundidas las diferencias entre los medios de circulación como dinero capital dinero en general, y como capital a interés, money capital, en el sentido en que los ingleses emplean esta expresión, puede reducirse a dos aspectos. El medio de circulación de una parte como moneda, dinero, cuando sirve de vehículo a la inversión de renta, es decir, cuando facilita el tráfico entre los consumidores individuales y los pequeños comerciantes, categoría en la que hay que incluir a todos los comerciantes que venden a los consumidores. Es decir, a los consumidores individuales, a diferencia de los consumidores productivos o productores. Aquí, el dinero circula en función de moneda, a pesar de que repone constantemente capital. Una determinada parte del dinero de un país se consagra constantemente a esta función, aunque esta parte se halle formada por distintas monedas, sustituidas continuamente unas por otras. En cambio, cuando el dinero sirve de vehículo a la transferencia de capital, ya sea como medio de compra, medio de circulación, o como medio de pago, es capital. No es, pues, ni su función de medio de compra ni la de medio de pago la que lo distingue de la moneda, pues también puede actuar como medio de compra entre unos comerciantes y otros, siempre y cuando que sus compras se realicen al contado, y como medio de pago entre comerciante y consumidor si se concede crédito y la renta se consume primero y luego se paga. La diferencia consiste, por tanto, en que en el segundo caso este dinero no repone el capital solamente para una de las partes, para el vendedor, sino que se invierte, se desembolsa también como capital por la otra parte, por el comprador. La diferencia es, pues, en realidad, la que medía entre la forma dinero de la renta y la forma dinero del capital, pero no la diferencia entre circulación y capital, pues tanto entre los comerciantes como entre los comerciantes y los consumidores circula una parte del dinero determinada en cuanto a su cantidad y en ambas funciones desempeña, por tanto, las funciones propias de la circulación. La concepción de Tooke siembra aquí la confusión desde diversos puntos de vista. 1. Confunde las determinaciones funcionales. 2. Involucra la cuestión referente a la cantidad del dinero circulante, aglutinándolo en sus dos funciones. 3. Involucra el problema referente a las proporciones relativas de las cantidades de medios de circulación que circulan en ambas funciones y, por tanto, en ambas esferas del proceso de reproducción. Sobre el punto 1. Confusión de las determinaciones funcionales. El dinero es, bajo una de sus formas, circulación, currency, y bajo la otra, capital. Cuando el dinero actúa en una u otra de estas dos funciones, ya sea para realizar la renta o para transferir capital, funciona en las compras y las ventas o en los pagos, como medio de compra o medio de pago, y, en el sentido amplio de la palabra, como medio de circulación. La otra función con que se presenta en los libros de quien lo entrega o de quien lo recibe, y en la que representa para él capital o renta, no hace cambiar esto en lo más mínimo, y ello se manifiesta también de un doble modo. Aunque las clases de dinero que circulan en ambas esferas son distintas, las mismas monedas, un billete de 5 libras por ejemplo, pasan de una órbita a otra y llenan alternativamente las mismas funciones. Cosa inevitable, entre otras razones, porque el comerciante al por menor solo puede imprimir a su capital la forma de dinero a través de la moneda que recibe de sus clientes. Puede darse por supuesto que la verdadera moneda fraccionaria tiene el centro de gravedad de su circulación en el campo del comercio al por menor. El pequeño comerciante necesita constantemente esta clase de moneda para el cambio y la recibe siempre de sus clientes en concepto de pago. Pero recibe también dinero, es decir moneda en el metal que constituye la medida del valor, por tanto en Inglaterra, piezas de 5 libras e incluso billetes de banco principalmente por pequeñas cantidades, VGR. Por 5 y 10 libras. Estas monedas de oro y estos billetes, unidos tal vez a la moneda fraccionaria sobrante, las deposita diariamente o semanalmente en su banco y con ellas paga sus compras, mediante órdenes de pago contra su cuenta corriente bancaria. Pero todo el público, en su calidad de consumidor, se encarga de retirar también constantemente de los bancos, directa o indirectamente, como forma dinero de sus rentas, estas mismas monedas y estos mismos billetes de banco. Por ejemplo, los fabricantes retiran dinero a menudo para el pago de salarios, con lo que refluyen continuamente a manos de los pequeños comerciantes, volviendo a realizar así una parte de su capital y también, al mismo tiempo, de su renta. Es esta una circunstancia importante, que Tooke pierde totalmente de vista.
El valor capital solo existe como tal, en su estado puro, cuando el dinero se invierte como capital dinero en el comienzo mismo del proceso de reproducción, libro 2, sección 1 ver pp. 27, 36. En la mercancía producida no existe ya solamente capital. Existe también plusvalía. La mercancía producida no es solamente capital de por sí, sino algo que se ha convertido ya en capital con la fuente de la plusvalía a ella incorporada. Por consiguiente, lo que el comerciante al por menor cede por dinero que refluye a sus manos, o sea, su mercancía, es para él capital más ganancia, capital más renta. Pero además, al refluir el capital circulante al comerciante al por menor, recobra la forma dinero de su capital. Es completamente falso, por tanto, querer convertir la diferencia entre la circulación, como circulación de renta y como circulación de capital, en una diferencia entre circulación y capital. En Tooke, semejante modo de expresarse obedece al hecho de que este autor se sitúa sencillamente en el punto de vista del banquero que emite billetes de banco propios. El importe de sus billetes, que se halla constantemente, aunque formado siempre por billetes distintos, en manos del público, funcionando como medio de circulación, no le cuesta más que el papel y los gastos de impresión. Estos billetes son títulos de deuda, letras de cambio, en circulación emitirlos contra él mismo, pero que le aportan dinero y le sirven, por tanto, como medio para la valorización de su capital. Pero son algo distinto de su capital, tanto del propio como del recibido de otros. Y es de aquí de donde surge para él una diferencia especial entre la circulación y el capital. La cual, sin embargo, no tiene nada que ver con los conceptos como tales. Y menos aún con el modo como Tooke los determina. La distinta función, el hecho de que funcione como forma dinero de la renta o como forma dinero del capital, no hace cambiar por el momento en lo más mínimo el carácter del dinero como medio de circulación. El dinero conserva este carácter lo mismo cuando desempeña una que cuando desempeña otra función. Claro está que cuando aparece como la forma dinero de la renta funciona más bien como verdadero medio de circulación, moneda, medio de compra, por razón de la dispersión de estas compras y ventas y porque la mayoría de los que gastan sus ingresos, que son los obreros, pueden comprar relativamente poco a crédito, mientras que en las operaciones del mundo comercial, donde el medio de circulación es la forma dinero del capital, el dinero funciona fundamentalmente como medio de pago, en parte por virtud de la concentración y en parte porque aquí predomina el sistema de crédito. Pero la diferencia existente entre el dinero como medio de pago y el dinero como medio de compra, medio de circulación, es una diferencia inherente al dinero mismo y no una diferencia existente entre el dinero y el capital. El hecho de que en el comercio al por menor circulen más cobre y plata y en el comercio al por mayor más oro no quiere decir que la diferencia entre la plata y el cobre, de una parte, y de otra el oro sea una diferencia entre circulación y capital. Sobre el punto 2. El problema sobre la cantidad del dinero circulante de un modo global en ambas funciones. Tan pronto como el dinero circula, sea como medio de compra o como medio de pago, en una o en otra de estas dos órbitas, e independientemente de su función de realizar renta o capital, rigen en cuanto a la cantidad de su masa circulante las leyes expuestas más arriba al estudiar la circulación simple de mercancías, libro 1, capitán 3, 2, bpp. 79-88. El grado de velocidad de circulación y, por tanto, el número de veces que las mismas monedas repiten en un determinado período de tiempo la misma función de medios de compra y de pago, la masa de las compras y ventas simultáneas, los pagos respectivos, la suma de precios de las mercancías circulantes y, finalmente, las balanzas de pagos que han de saldarse en el mismo período de tiempo, determinan en ambos casos la masa del dinero circulante, la masa de la currency. El hecho de que el dinero que así funciona sea para quien lo paga o quien lo recibe capital o renta es indiferente, no altera en lo más mínimo los términos del problema. Su masa se determina pura y simplemente por su función como medio de compra y de pago. Sobre el punto 3. Problema de las proporciones relativas de las cantidades de medios de circulación que circulan en ambas funciones y, por tanto, en ambas órbitas del proceso de reproducción. Las dos órbitas de circulación se hallan íntimamente relacionadas entre sí, en el sentido de que, de una parte, la masa de las rentas que han de invertirse expresan el volumen del consumo, mientras que de otra parte, la magnitud de las masas de capital que circulan en la producción y en el comercio expresan el volumen y la velocidad del proceso de reproducción.
No obstante, las mismas circunstancias obran de un modo distinto e incluso en sentido opuesto sobre las cantidades de las masas de dinero circulantes en ambas funciones u órbitas o en las cantidades de la circulación, que es la expresión bancaria empleada por los ingleses. Y esto da nuevo aliciente a la absurda distinción de Tooke entre circulación y capital. El hecho de que los señores de la teoría de la Kurrenki confundan dos cosas dispares no es, ni mucho menos, una razón para presentarlas como distinciones de conceptos. En épocas de prosperidad, de gran expansión, de aceleración y energía del proceso de reproducción, los obreros trabajan a pleno rendimiento. La mayoría de las veces, se produce también en estos casos una subida de salarios que viene a compensar, en cierto modo, el descenso de los mismos por debajo de su nivel medio tal como se presenta en otros períodos del ciclo comercial. Al mismo tiempo, aumentan considerablemente las rentas de los capitalistas. El consumo aumenta con carácter general. Y suben también de un modo regular los precios de las mercancías, por lo menos en distintas ramas comerciales decisivas. Todo esto hace que aumente la cantidad del dinero circulante, por lo menos dentro de ciertos límites. Ya que la mayor velocidad de circulación contrarresta, a su vez, el aumento de la masa de los medios circulantes. Como la parte de la renta social que se halla formada por el salario es desembolsada originariamente por el capitalista industrial en forma de capital variable y siempre en forma de dinero, en tiempos de prosperidad se necesita una cantidad mayor de dinero para su circulación. Pero no debemos hacerlo figurar en cuenta dos veces. Una vez como dinero necesario para la circulación del capital variable y otra vez como dinero necesario para la circulación de la renta de los obreros. El dinero que se paga a los obreros en concepto de salarios es gastado por los obreros en el comercio al por menor, con lo cual refluye sobre poco más o menos semanalmente a los bancos como depósitos de los pequeños comerciantes, después de servir de vehículo, en ciclos más pequeños, a diversas operaciones intermedias. En épocas de prosperidad, el reflujo del dinero para los capitalistas industriales se desarrolla sin entorpecimiento, por lo cual su necesidad de disponibilidades de dinero no aumenta por el hecho de que tengan que pagar más salarios, de que necesiten más dinero para la circulación de su capital variable. El resultado total a que llegamos es que en los períodos de prosperidad aumenta de un modo decisivo la masa de los medios de circulación destinados a la inversión de las rentas. Por lo que se refiere a la circulación necesaria para la transferencia de capitales, es decir, solamente entre los mismos capitalistas, estos períodos prósperos son al mismo tiempo los períodos del crédito más elástico y más fácil. La velocidad de la circulación entre unos capitalistas y otros se halla directamente regulada por el crédito, y la masa de los medios de circulación necesaria para saldar los pagos e incluso para las compras al contado disminuye, por tanto, relativamente. Puede crecer en términos absolutos, pero disminuye desde luego relativamente, si se la compara con la expansión del proceso de reproducción. De una parte, se liquidan pagos mayores de masa sin que medie dinero alguno. De otra parte, dada la gran vivacidad del proceso, impera un movimiento más rápido de las mismas cantidades de dinero, tanto en cuanto medio de compra como en cuanto medio de pago. La misma masa de dinero sirve de vehículo al reflujo de un número mayor de capitales individuales. Vista en su conjunto, la circulación de dinero aparece, en estos períodos, en su plenitud, full, si bien la segunda parte de ella, transferencia de capitales, se contrae relativamente, por lo menos, mientras que la primera parte, gasto de rentas, se extiende en valor absoluto. Los reflujos expresan la reconversión del capital mercancías a dinero, D.M., como hemos visto al examinar el proceso de reproducción, libro 2, sección 1, 3, pp. 39-49. El crédito hace que el reflujo en forma de dinero sea independiente del momento del reflujo real, tanto para el capitalista industrial como para el comerciante. Ambos venden a crédito. Su mercancía se enajena, pues, antes de que vuelva a convertirse en dinero para el vendedor, antes, por tanto, de que revierta a sus manos en forma de dinero. Por otra parte, tanto el capitalista industrial como el comerciante compran a crédito, con lo cual el valor de su mercancía vuelve a convertirse para ellos ya en capital productivo, ya en capital, mercancías antes de que este valor se haya convertido realmente en dinero, antes de que el precio de las mercancías haya vencido y se haya pagado. En estos períodos de prosperidad, el reflujo se desarrolla de un modo fácil y sin entorpecimiento. El pequeño comerciante paga con seguridad al comerciante al por mayor, este al fabricante, el fabricante al importador de las materias primas.
etc. La apariencia de reflujos rápidos y seguros sigue manteniéndose durante mucho tiempo, aun cuando ya no responda a la realidad, gracias al crédito, una vez que éste se pone en marcha, puesto que los reflujos basados en el crédito sustituyen a los reflujos reales. Los bancos empiezan a recelar tan pronto como sus clientes tienden a pagarles más en letras que en dinero. Véase la declaración del director del Banco de Liverpool Supra, pp. 432s. Debemos insertar aquí algo expuesto ya por nosotros con anterioridad. En épocas en que predomina el crédito, la velocidad de la circulación de dinero crece más rápidamente que los precios de las mercancías, mientras que cuando el crédito amengua, los precios de las mercancías disminuyen más lentamente que la velocidad de la circulación. Zur Kritik der politischen Ökonomie Berlin 1859, pp. 83 y 84. En los períodos de crisis ocurre al revés. La circulación no se contrae, los precios bajan y bajan también los salarios. El número de obreros en activo se restringe, la masa de las operaciones de circulación disminuye. En cambio, en la circulación NUM 2 aumenta, a medida que disminuye el crédito, la necesidad de disponibilidades de dinero, punto en el cual insistiremos más adelante. No cabe la menor duda de que al disminuir el crédito, cosa que coincide con la paralización del proceso de reproducción, la masa de circulación necesaria para el NUM 1, desembolso de las rentas disminuye, aumentando en cambio la que se necesita para el NUM 2, transferencia de capital. Pero hay que investigar hasta qué punto esta tesis es idéntica a la establecida por Fullarton y otros. La demanda de capital a préstamo y la demanda de medios adicionales de circulación son cosas completamente distintas y no suelen coincidir. En primer lugar, es evidente que en el primero de los dos casos señalados más arriba, en tiempos de prosperidad, en que tiene que aumentar necesariamente la masa de los medios circulantes, crece la demanda de ellos. Pero es asimismo evidente que por el hecho de que un fabricante retire de su cuenta corriente en el banco mayor cantidad en oro o billetes de banco, porque se vea obligado a desembolsar más capital en forma de dinero, no aumenta su demanda de capital, sino que aumenta solamente su demanda de esta forma específica en que desembolsa su capital. La demanda versa solamente sobre la forma técnica en que lanza su capital a la circulación. Del mismo modo que, según el distinto grado de desarrollo del sistema de crédito, el mismo capital variable, por ejemplo, la misma cantidad de salarios, requiere en un país una masa mayor de medios de circulación que en otro, en Inglaterra VGR. Más que en Escocia y en Alemania más que en Inglaterra. Y en la agricultura acontece, análogamente, que el mismo capital puesto en funciones en el proceso de reproducción requiere para poder funcionar distintas cantidades de dinero según las distintas estaciones del año. Pero la distinción, tal como Fullarton la establece, no es exacta. No es, ni mucho menos, como él sostiene, la intensa demanda de préstamos lo que distingue los períodos de paralización de los períodos de prosperidad, sino la facilidad con que en los tiempos prósperos satisface esta demanda y la dificultad con que tropieza en cuanto sobreviene crédito durante la fase de prosperidad y, por tanto, el enorme aumento de la demanda de capital prestado y la facilidad con que la oferta se pone a disposición en estos períodos, lo que provoca el estancamiento del crédito en las épocas de paralización. No es, pues, la diferencia en cuanto a la magnitud de la demanda de capital prestado lo que caracteriza a ambos períodos. Como ya hemos dicho más arriba, ambos períodos se distinguen, en primer lugar, por el hecho de que en las épocas de prosperidad predomina la demanda de medios de circulación entre consumidores y comerciantes, y en el período de reflujo la demanda de medios de circulación entre capitalistas, mientras que en las épocas de paralización de negocios disminuye la primera y aumenta la segunda. Ahora bien, lo que a Fullarton y otros les llama la atención como lo decisivamente importante es el fenómeno de que en las épocas en que aumentan las securities, las prendas y las letras de cambio, en manos del Banco de Inglaterra, su circulación de billetes disminuye, y viceversa. Pero la cuantía de las securities expresa el volumen de las disponibilidades de dinero, de las letras descontables y de los anticipos sobre títulos y valores negociables. Por eso Fullarton dice, en el pasaje citado más arriba, pp. 425, 26, nota 2. Los títulos y valores securities que se hallan en posesión del Banco de Inglaterra varían casi siempre en razón inversa a su circulación de billetes, y esto confirma la vieja tesis, tan acreditada en la banca privada, de que ningún banco puede extender su emisión de billetes por encima de una determinada cantidad, que la necesidad de su público señala.
Y si quiere hacer anticipos por encima de esta cantidad, deberá hacerlos de su capital, bien liquidando títulos y valores, bien empleando para ello ingresos en dinero que de otro modo habrían invertido en títulos y valores. Pero aquí se pone también de manifiesto lo que Fullarton entiende por capital. ¿Qué quiere decir aquí capital? Que el banco no puede seguir haciendo anticipos con sus propios billetes, promesas de pagos que a él no le cuestan, naturalmente, nada. ¿Con qué hace, entonces, sus anticipos? Con el importe obtenido de la venta de securities sin reserve títulos y valores de su reserva, es decir, de valores del Estado, acciones y otros títulos rentables. Pero, ¿a cambio de qué vende estos valores? A cambio de dinero, de oro o de billetes de banco, en la medida en que estos sean medios legales de pago, como lo son los del Banco de Inglaterra. Por tanto, lo que anticipa es siempre y en cualquier circunstancia, dinero. Pero ahora este dinero forma parte de su capital. La cosa es clara cuando se anticipa oro. Si se anticipan billetes de banco, estos billetes representan ahora capital, porque tienen un valor efectivo, el de los títulos y valores enajenados a cambio de ellos. Tratándose de bancos privados, los billetes que afluyen a ellos mediante la venta de títulos y valores solo podrán ser, por regla general, billetes del Banco de Inglaterra o billetes suyos propios, puesto que otros difícilmente se aceptarán en pago de los títulos y valores vendidos. Pero si se trata del mismo Banco de Inglaterra, sus propios billetes, al recobrarlos, le cuestan capital, es decir títulos rentables. Además, con ello retira de la circulación sus propios billetes. Si vuelve a emitir estos billetes o emite en vez de ellos otros nuevos por el mismo importe, esta emisión representa, por tanto, un capital. Y estos billetes representan capital, lo mismo si se emplean para hacer anticipos a capitalistas que si más tarde, al disminuir la demanda de estas disponibilidades de dinero, se emplean para realizar nuevas inversiones en títulos y valores. En cualquiera de los casos, la palabra capital solo se emplea aquí en un sentido bancario, en el que significa que el banquero se ve obligado a prestar algo más que su simple crédito. Como es sabido, el Banco de Inglaterra hace todos sus anticipos en sus propios billetes. Si a pesar de ello la circulación de billetes del banco disminuye, por regla general, en la misma proporción en que aumentan las letras descontadas y las prendas que se hallan en su poder, es decir, los anticipos hechos por él, ¿qué ocurre con los billetes puestos en circulación? ¿Cómo refluyen al banco? Por de pronto, si la demanda de disponibilidades de dinero responde a una balanza nacional de pagos desfavorable y sirve de vehículo, por tanto, a una retirada de oro, la cosa es muy sencilla. Las letras se descuentan en billetes de banco. Los billetes se canjean en el banco mismo, en el issue department por oro, y el oro es exportado. Es exactamente lo mismo que si el banco, al descontar las letras, pagase directamente en oro, sin recurrir a la mediación de los billetes. Esta demanda ascendente, que, en ciertos casos, llega hasta 7 y 10 millones de libras esterlinas, no añade, naturalmente, ni un solo billete de 5 libras a la circulación interior del país. Cuando se dice que aquí el banco adelanta capital y no medios de circulación, esto tiene un doble sentido. En primer lugar, significa que no adelanta crédito, sino un valor real, una parte de su capital propio o del capital depositado en sus arcas. En segundo lugar, que no adelanta dinero para la circulación interior, sino para la circulación internacional, dinero mundial. Para lo cual es necesario que el dinero revista siempre su forma de tesoro, su corporeidad metálica. Forma donde no es solamente forma de valor, sino igual al valor del que es la forma monetaria. Y aunque este oro representa, tanto para el banco como para el exportador de oro, capital bancario o capital comercial, la demanda que surge no se refiere a él como tal capital, sino como la forma absoluta del capital dinero. Esta demanda surge precisamente en el momento en que los mercados extranjeros se hallan abarrotados de capital mercancías inglés irrealizable. Por tanto, lo que se apetece no es el capital como tal capital, sino el capital como dinero, bajo la forma en que el dinero es la mercancía general del mercado mundial. Y esta es su forma originaria como metal precioso. Por consiguiente, los reflujos de oro no son, como sostienen Fullarton, Tooke y otros, a mere question of capital, sino a question of money, aun cuando en una función específica. El hecho de que no se trate de un problema de circulación interior, como afirman las gentes de la teoría de la currency, no prueba en modo alguno, como sostienen Fullarton y otros, que se trate de una simple question of capital. Se trata de una question of money bajo la forma en que el dinero constituye un medio internacional de pago.
Si este capital el precio de compra de los millones de cuarters de trigo extranjero, después de una mala cosecha dentro del país, se transfiere en mercancías o en dinero contante, es un punto que no afecta en modo alguno a la naturaleza de la operación. Fullerton, Op. Cit. P. 131. Pero sí afecta muy considerablemente al problema de si se produce o no una retirada de oro. El capital se traspasa bajo la forma de metal precioso porque no puede traspasarse, o solo a costa de grandes pérdidas, en forma de mercancías. El miedo que el moderno sistema bancario tiene a las retiradas de oro sobrepuja a todo lo que, en su tiempo, pudo llegar a soñar el sistema monetario, para el que solo los metales preciosos constituían la verdadera riqueza. Fijémonos, por ejemplo, en la siguiente declaración del gobernador del Banco de Inglaterra, Morris, ante la Comisión Parlamentaria sobre la Crisis de 1847-48. 3846. Pregunta. Cuando hablo de la depreciación de los stocks y del capital fijo, ¿no sabe usted que todo el capital invertido en stocks y productos de todo género se habían depreciado del mismo modo? Que el algodón en rama, la seda en rama, la lana en bruto se enviaban al continente a los mismos precios irrisorios y que el azúcar, el café y el té se vendían con grandes pérdidas como en las ventas forzosas. Era inevitable que el país sufriese una pérdida considerable para hacer frente a la salida de oro que se habría producido como consecuencia de la importación en masa de medios de subsistencia. 3848. ¿No opina usted que habría sido preferible recurrir a los 8 millones de libras esterlinas atesorados en el banco, en vez de esforzarse en recobrar el oro a costa de tales sacrificios? No, no opino eso. Como se ve, es el oro lo que aquí se considera como la única riqueza. El descubrimiento de Tooke citado por Fullerton, a saber, que, salvo una o dos excepciones que pueden ser explicadas satisfactoriamente, toda baja notable en el curso del cambio producida durante el último medio siglo y seguida de una retirada del oro, ha coincidido siempre con un nivel relativamente bajo de los medios de circulación y viceversa. Fullerton, p. 121, demuestra que estas retiradas del oro se producen, generalmente después de un período de animación y especulación, como signo de un crack ya iniciado, como síntoma de mercados abarrotados, de cesación de la demanda de nuestros productos en el extranjero, de reflujos más lentos y, como consecuencia necesaria de todo esto, de falta de confianza en el comercio, de cierre de fábricas, de hambre de obreros y de una paralización general de la industria y el comercio. P. 129. Es esta, naturalmente, al mismo tiempo, la mejor refutación de la tesis sostenida por los mantenedores de la current de que a full circulation drives out bullion and a low circulation attracts it. Por el contrario, aunque en las épocas de prosperidad existe generalmente una fuerte reserva de oro en el Banco de Inglaterra, esta reserva se forma siempre en los períodos lánguidos de estancamiento que siguen a la tormenta. Toda la sabiduría de que se hace gala con respecto a las salidas del oro consiste en decir que la demanda de medios internacionales de circulación y de pago difiere de la demanda de medios interiores de pago y circulación, de donde se deriva por sí mismo que the existence of a drain does not necessarily imply any diminution of the internal demand for circulation, como Fullerton dice en la p. 112, y que la exportación de metales preciosos, su lanzamiento a la circulación internacional, es algo distinto al lanzamiento de billetes de banco o monedas a la circulación interior. Por lo demás, ya hemos señalado más arriba tomo 1, p. 108 que el movimiento del tesoro concentrado como fondo de reserva para los pagos internacionales no guarda de por sí relación alguna con el movimiento del dinero como medio de circulación. Es cierto que constituye una complicación el hecho de que las distintas funciones del tesoro que aquí han sido expuestas, derivándolas de la naturaleza del dinero, su función de fondo de reserva para medios de pago, para pagos vencidos en el interior del país, de fondo de reserva de medios de circulación, y finalmente de fondo de reserva del dinero mundial, se atribuyen a un fondo de reserva único, de donde se sigue asimismo que, en ciertas circunstancias, una retirada del oro del banco en el interior del país puede combinarse con la retirada al extranjero. Otra complicación es la que supone la otra función que arbitrariamente se atribuye a este tesoro, la de servir de fondo de garantía para la convertibilidad de billetes de banco, en aquellos países donde se haya desarrollado el sistema de crédito y el dinero crediticio. Y a esto hay que añadir, por último, primero la concentración del Fondo Nacional de Reserva en un solo banco central, segundo su reducción al mínimo. De aquí también la queja de Fullerton, p. 143.
No es posible contemplar la completa calma y la facilidad absoluta con que en los países del continente suelen transcurrir las alteraciones del curso del cambio, of the exchange, en contraste con el estado de inquietud febril y con la conmoción que en Inglaterra se producen siempre que las reservas del banco parecen acercarse a su agotamiento total, sin dejarse impresionar por las grandes ventajas que en este sentido tiene una circulación de tipo metálico. Pero, prescindiendo del reflujo del oro, como un banco que emite billetes, el Banco de Inglaterra, por ejemplo, puede aumentar la cuantía de las disponibilidades de dinero concedidas por él sin aumentar su emisión de billetes. Todos los billetes que se hallan fuera de las paredes del banco, ya estén en circulación o se hallen atesorados por particulares, están, por lo que al banco mismo se refiere, en circulación, es decir, fuera del poder del banco. Por consiguiente, si éste extiende sus descuentos y préstamos sobre valores, sus anticipos sobre securities, los billetes entregados en estas operaciones deberán refluir a sus manos, pues de otro modo engrosarán la cuantía de la circulación, que es precisamente lo que se trata de evitar. Este reflujo puede operarse de dos modos. Primero, el banco paga a billetes a cambio de títulos o valores. A paga a B, con los billetes, las letras vencidas y B vuelve a depositar los billetes en el banco. Con ello termina la circulación de estos billetes, pero el préstamo subsiste. The loan remains, and the currency, if not wanted, finds its way back to the issue. Fullerton, p. 97. Los billetes anticipados por el banco A retornan ahora a manos de aquel. En cambio, el banco se convierte en acreedor de A o del librado en la letra descontada por A, en deudor de B por la suma de valor expresada en estos billetes, y B dispone así de una parte equivalente del capital del banco. Segundo, A paga a B y el propio B o C, a quien B ha entregado los billetes en pago, paga con ellos al banco, directa o indirectamente, letras vencidas. En este caso, al banco se le paga con sus propios billetes. Con esto queda terminada la operación, faltando solamente que A vuelva a pagar al banco. Ahora bien, ¿hasta qué punto puede considerarse el adelanto del banco A como anticipo de capital, o simplemente como anticipo de medios de pago? Esto dependerá de la naturaleza del mismo anticipo. Hay que examinar, por tanto, tres casos. Primer caso. A recibe del banco las sumas adelantadas a base de su crédito personal, sin entregar a cambio de ello garantía alguna. En este caso, no se les anticipan solamente medios de pago, sino que se le entrega también, incondicionalmente, un nuevo capital, que hasta su devolución puede emplear y valorizar en su empresa como capital adicional. Segundo caso. Ha ignorado al banco valores, títulos de la deuda pública o acciones, obteniendo a cambio un anticipo de dinero contante por 2/3, supongamos, del valor de aquellos títulos en el día en que se realiza la operación. En este caso, A obtiene los medios de pago que necesitaba, pero no un capital adicional, puesto que ha entregado al banco un valor capital mayor del que recibe. Pero este valor capital, aun siendo mayor, no era apto para sus necesidades momentáneas, medios de pago, porque se hallaba invertido rentablemente en una determinada forma. Por otra parte, A tenía sus razones para no convertirlo directamente en medios de pago, vendiéndolo. Sus títulos y valores tenían, entre otras, la finalidad de servir de capital de reserva y como tal lo pone en funciones. Por consiguiente, entre A y el banco se opera una transferencia temporal y recíproca de capital, de tal modo que A no recibe un capital adicional, por el contrario, pero sí los medios de pago que necesitaba. En cambio, para el banco la operación realizada constituye una inversión temporal de capital dinero en forma de préstamo, la transformación de capital dinero de una forma en otra, transformación que es precisamente la función esencial de las operaciones bancarias. Tercer caso. A descuenta una letra en el banco y recibe su importe en dinero contante, deduciendo el descuento. En este caso vende al banco un capital dinero en forma no líquida por el importe de su valor en forma líquida, la letra aún no vencida por dinero contante. La letra es ahora propiedad del banco. No importa que, en caso de falta de pago del último endosante, A responda al banco del importe de la letra. Esta responsabilidad la comparte con los demás endosantes y con el librador, contra los cuales puede ejercer, a su vez, la acción de reembolso. Esta operación no implica, por tanto, un anticipo, sino un simple acto de compra-venta. Por eso A no tiene nada que reembolsar al banco, el cual se reembolsa por sí mismo haciendo efectiva la letra en el momento de su vencimiento. Se trata también de una transferencia mutua de capital entre A y el banco, exactamente igual a la que se opera en la compra-venta de cualquier otra mercancía, razón por la cual A no obtiene capital adicional alguno.
Lo que necesitaba y ha obtenido son medios de pago. Y los ha obtenido con la operación mediante la cual el banco le ha convertido una forma de su capital dinero. La letra, en otra forma, el dinero. Por consiguiente, solo en el primer caso puede decirse que existe un verdadero anticipo de capital. En el segundo caso y en el tercero existe solamente, a lo sumo, en el sentido en que puede decirse que se anticipa capital en una inversión de capital cualquiera. En este sentido anticipa el banco capital dinero a más para solo es capital dinero, en el sentido de que constituye, en general, una parte de su capital. Y no lo solicita ni lo emplea especialmente como capital, sino específicamente como medio de pago. De otro modo cualquier venta pura y simple de mercancías con la que se obtienen medios de pago podría ser considerada como un anticipo del capital. F.E. En los bancos privados que emiten billetes existe la diferencia de que, caso de que sus billetes no permanezcan en la circulación local ni vuelvan a sus manos en forma de depósitos o para el pago de las letras vencidas, estos billetes van a parar a manos de gentes a las cuales tienen que cambiárselos por el oro o billetes del Banco de Inglaterra. Por donde, en este caso, el anticipo de sus billetes representa en realidad un anticipo de billetes del Banco de Inglaterra o, lo que para ellos equivale a lo mismo, de oro, es decir, de una parte de su capital bancario. Y otro tanto puede decirse del caso en que el mismo Banco de Inglaterra u otro banco cualquiera sometido a un límite máximo legal de emisión de billetes tenga que vender títulos o valores para retirar sus propios billetes de la circulación y entregarlos otra vez en forma de anticipos. Sus propios billetes representan aquí una parte de su capital bancario movilizado. Aun cuando la circulación fuese puramente metálica, podría ocurrir simultáneamente. Primero que una retirada del oro aquí se alude, manifiestamente, a una retirada del oro que emigra, por lo menos parcialmente, al extranjero. F. Vaciarse las arcas de las reservas. Segundo, puesto que el oro, fundamentalmente, solo lo necesitan los bancos para saldar pagos, para liquidar transacciones ya efectuadas, sus anticipos sobre títulos y valores podrían aumentar considerablemente, pero refluyendo a ellos en forma de depósitos o como reembolso de las letras ya vencidas, de tal modo que, por una parte, al aumentar los títulos y valores en la cartera del banco, disminuyese la reserva total de este y que, por otra parte, retuviese ahora como deudor de sus depositarios la misma suma que antes poseía como propietario, reduciéndose finalmente la masa total de los medios circulantes. Hasta aquí hemos partido del supuesto de que los anticipos se hacían en billetes de banco, traduciéndose por tanto en un aumento momentáneo, aunque llamado a desaparecer enseguida, de la emisión de billetes. Pero no es necesario que ocurra así. En vez de entregarle billetes, el banco puede abrir a un crédito en sus libros, haciendo que éste, su deudor, se convierta en su depositante imaginario. Pagará a sus acreedores con cheques sobre el banco y los que reciben estos cheques los traspasarán a su banquero, el cual los canjeará en la clearing house por los cheques extendidos contra él. En este caso, no median para nada billetes y toda la operación se reduce a que el banco salde con un cheque extendido contra él mismo la reclamación que puede hacer, reembolsándose realmente con el crédito que le asiste contra A. En este caso, le adelanta una parte de su capital bancario, puesto que le cede una parte de sus propios créditos. Cuando esta demanda de disponibilidad de dinero es demanda de capital, versa solamente sobre capital dinero, capital desde el punto de vista del banquero, sobre oro, en los casos de retirada del oro al extranjero, o sobre billetes del Banco Nacional, que la banca privada solo puede adquirir mediante compra a cambio de un equivalente y que para ella representan, por tanto, capital. O se trata, finalmente, de valores rentables, de títulos del Estado, de acciones, etc., que es necesario vender para obtener oro o billetes de banco. Ahora bien, estos valores, cuando se trata de títulos del Estado, solo son capital para quien los ha comprado, para quien por tanto representan su precio de compra, el capital invertido en ellos. De por sí no son tal capital, sino simples títulos de crédito. Si se trata de hipotecas, son simples derechos a percibir las rentas futuras de la tierra, y si se trata de acciones, simples títulos de propiedad que autorizan a percibir la plusvalía futura. Ninguno de estos objetos representa verdadero capital, forma parte integrante del capital ni constituye de por sí un valor. También, y por medio de operaciones parecidas, puede convertirse en depósito el dinero perteneciente al banco, con lo cual éste se convierte de propietario en deudor del mismo, es decir, lo retiene por otro título posesorio. Pero aunque esto sea muy importante para él, no altera en lo más mínimo la masa del capital, incluso del capital dinero, existente dentro del país.
Por consiguiente, el capital solo figura aquí como capital dinero. Y si no existe bajo la forma real de dinero, existe como simple título de capital. Y esto es muy importante, pues la escasez y la demanda de capital bancario se confunden con una disminución del capital real, que en estos casos existe, por el contrario, en excesiva abundancia, bajo la forma de medios de producción y de productos, que hacen presión sobre los mercados. Es, pues, muy fácil explicar cómo crece la masa de los títulos y valores retenidos por el banco como garantía y cómo, por tanto, el banco puede atender a la creciente demanda de disponibilidades de dinero aunque la masa global de los medios de circulación permanezca estacionaria o incluso disminuya. En tales épocas de penuria de dinero, esta masa global se mantiene dentro de ciertos límites de un doble modo. Primero por la retirada del oro. Segundo por la demanda de dinero como simple medio de pago, allí donde los billetes entregados refluyen inmediatamente o donde, por medio del crédito abierto en los libros, las transacciones se desarrollan sin necesidad de entregar billetes. Donde, por tanto, es una simple transacción de crédito la que sirve de vehículo a los pagos cuyo saldo era la única finalidad perseguida por la operación. Es característica del dinero que cuando funciona simplemente para saldar pagos, y en tiempos de crisis se buscan anticipos para pagar, no para comprar. Para liquidar operaciones anteriores, no para iniciar otras nuevas, su circulación tiende siempre a desaparecer, incluso allí donde el saldo se realiza por medio de simples operaciones de crédito, sin que intervenga para nada el dinero, y que, por tanto, en caso de gran demanda de disponibilidades de dinero, pueda efectuarse una masa enorme de estas transacciones sin necesidad de ampliar la circulación. Pero el simple hecho de que la circulación del Banco de Inglaterra se mantenga estacionaria, e incluso disminuya, simultáneamente con una fuerte disponibilidad de dinero facilitada por él, no prueba en modo alguno con evidencia, como entienden Fullarton, Tooke y otros, a consecuencia de su error consistente en creer que la disponibilidad de dinero equivale a la obtención de capital on-loan de capital adicional, que la circulación del dinero, de los billetes de banco, no aumente y se extienda en su función de medios de pago. Como la circulación de los billetes como medios de compra disminuye en los tiempos de paralización de los negocios en que se necesita de una fuerte disponibilidad de dinero, su circulación como medio de pago puede aumentar y, sin embargo, permanecer estable e incluso disminuir la suma global de la circulación, la suma de los billetes de banco que funcionan como medios de compra y de pago. La circulación, como medio de pago, de los billetes de banco que refluyen inmediatamente al banco emisor no es, desde el punto de vista de estos economistas, tal circulación. Si la circulación como medio de pago aumentase en mayor grado de lo que disminuye su circulación como medio de compra, aumentaría la circulación global, aunque disminuyese considerablemente, en cuanto a la masa, el dinero que funciona como medio de compra. Y esto es lo que realmente ocurre en ciertos momentos de la crisis, a saber, cuando se derrumba totalmente el crédito, a consecuencia de lo cual no solo son invendibles las mercancías y los títulos y valores, sino que se hace también imposible descontar las letras y no se admiten más que los pagos al contado, o como los comerciantes dicen, el dinero contante y sonante. Fullarton y otros autores no comprenden que la circulación de los billetes de banco como medios de pago es precisamente lo característico de estas épocas de penuria de dinero. Por eso consideran este fenómeno como algo fortuito. Refiriéndonos nuevamente a esos ejemplos de pugna violenta por la posesión de billetes de banco, que caracteriza las épocas de pánico y que a veces puede conducir, como ocurrió a fines del año 1825, a un acrecentamiento súbito, aunque transitorio, de la emisión de billetes y que incluso se mantiene durante las retiradas del año 1825, a un acrecentamiento súbito, aunque transitorio, de naturales y necesarios de un curso bajo del cambio. En tales casos, la demanda no versa sobre la circulación, debiera decir sobre la circulación como medios de compra, sino sobre el atesoramiento. Es una demanda que parte de banqueros y capitalistas asustados y que se presenta con carácter general en la última fase de la crisis, por tanto, demanda de billetes de banco, como reserva de medios de pago, después de un largo período de retirada del oro, y presagia su fin. Fullarton, p. 130. Ya al tratar del dinero como medio de pago, libro 1, capitán 3, b páginas 101 se expusimos cómo al interrumpirse violentamente la cadena de los pagos, el dinero se trueca de una forma puramente ideal en la forma real y a la par absoluta del valor frente a las mercancías. Algunos ejemplos de esto que decimos pueden verse allí mismo, notas 52 y 53. Esta interrupción es en parte efecto y en parte causa del quebrantamiento del crédito y de las circunstancias que lo acompañan.
abarrotamiento de los mercados, depreciación de las mercancías, interrupción de la producción, etc. Pero es evidente que Fullerton convierte la distinción existente entre el dinero como medio de compra y el dinero como medio de pago en la falsa distinción entre la currency y el capital. Punto de vista que, al igual que otros suyos, obedece a la estrecha concepción de banquero que este autor tiene de la circulación. Aún podría investigarse si lo que escasea en estas épocas de penuria es el capital o el dinero en su función de medio de pago. Lo cual es, como se sabe, objeto de controversia. En primer lugar, cuando la penuria se manifiesta en la retirada del oro, es evidente que lo que se busca es el medio internacional de pagos. Y el dinero, en su función de medio internacional de pagos, es el oro en su corporeidad metálica, como sustancia de valor por sí, como masa de valor. Es, al mismo tiempo, el capital, pero no como capital mercancías, sino como capital dinero, capital no en forma de mercancías, sino en forma de dinero, y, concretamente, de dinero en el sentido eminente de la palabra, en el sentido en que existe en la mercancía general del mercado mundial. No estamos aquí ante una antítesis entre la demanda de dinero como medio de pago y la demanda de capital. La antítesis media entre el capital en su forma de dinero y en su forma de mercancía. Y la forma en que aquí se busca, la única bajo la que puede funcionar, es su forma dinero. Prescindiendo de esta demanda de oro, o de plata, no puede decirse que en estas épocas de crisis escasee en modo alguno el capital. Puede ocurrir esto en circunstancias extraordinarias, tales como la carestía del trigo, la crisis del algodón, etc. Pero estos fenómenos no son, ni mucho menos, signos necesarios o naturales de tales épocas. Y la existencia de semejante penuria de capital no puede, por tanto, inferirse de antemano del hecho de que exista una penuria de disponibilidades de dinero. Por el contrario, los mercados se hallan abarrotados, pletóricos de capital mercancías. No es, por tanto, desde luego, la penuria de capital mercancías lo que determina la crisis. Más adelante tendremos ocasión de volver sobre este problema.